Conduje 6 horas para Nochebuena. Le cedieron el asiento a una vecina. Este año estás sola, dijo mi madre. Pensamos que estarías bien sentada en la cocina. Dije que sí, tomé mi abrigo y me fui. 30 minutos después, mi hermana me envió un mensaje: «Guau. No aguantas que te ignoren, ¿eh?» Abrí la app del banco. Congelé la asistencia hipotecaria. Y cerré la cuenta de streaming a mitad de la película. Pero lo que escribieron a las 9:04 de la noche lo cambió todo. Nunca en mi vida ha habido algo más absurdo que el hecho de que mis propios padres me dijeran que no me querían en la cena de Navidad. Y no lo digo en sentido figurado. Me refiero a que, literalmente, no me querían, no era bienvenido. No había suficientes sillas, no había suficiente espacio, no había suficiente yo. No lo dijeron así, por supuesto. Lo hicieron sonar como si yo lo entendiera, como si fuera un sacrificio razonable. Había conducido 6 horas para llegar allí. Me quedé atascado detrás de 2 tráileres con acoplamiento en tijera. Escuché las mismas 20 canciones repetidas una y otra vez en una lista de reproducción a medio funcionar, y paré 2 veces a tomar un café de gasolinera que sabía a monedas calientes. Estaba agotado, pero Navidad es Navidad. Uno va, aunque se sienta más como una obligación que como una tradición. Entré por la puerta principal, dejé mi bolso y mi madre ya estaba esperando allí con una mirada como si hubiera estado ensayando la frase todo el día. Bueno, un pequeño cambio. Le dimos tu asiento a la señora Langford. ¿Está sola este año? Parpadeé. Pensé que tal vez había oído mal. Está sentada con nosotros en la mesa. Pensamos que no te importaría comer tu plato en la cocina. Lo dijeron como si fuera algo noble, como si estuviera haciendo algo amable, pero yo sabía lo que era. La señora Langford es la dueña de esa tienda de pisos con descuento a 2 pueblos de distancia. Mis padres la habían estado rondando durante meses, intentando sonsacarle un precio barato para un nuevo piso de madera para el salón. Eso era lo que valía mi asiento, un posible descuento en tablones y pegamento. Y lo peor de todo es que la señora Langford lo sabía. Estaba sentada allí en la mesa mirándome con una sonrisa llena de culpa, como si incluso ella sintiera lo humillante que era todo esto. No discutí. No peleé. Simplemente dije, de acuerdo. Me di la vuelta y salí de nuevo por la puerta principal. Nadie me siguió. Conduje sin rumbo fijo durante un rato antes de terminar frente a la casa de Maya. Mi prima, ella no sabía que yo iba, pero cuando me vio de pie en su porche, abrió la puerta sin hacer preguntas. Me senté en su sofá y vi Die Hard mientras comía cualquier pizza congelada que tuviera en el congelador. A las 8:30, recibí un mensaje de mi hermana. Vaya. No puedes soportar que te ignoren, ¿eh? Eso fue lo que me envió. Como si fuera una broma. Como si fuera un mocoso haciendo un berrinche porque no era el centro de atención. Abrí mi aplicación bancaria, me quedé mirando el saldo durante un rato. Luego congelé el pago de la hipoteca. Después de eso, entré en mi cuenta de Netflix, la que todos usábamos, y la cancelé. Desapareció. Los 5 perfiles, incluyendo el que mi padre había etiquetado como el jefe. Pero lo que realmente me rompió sucedió a las 9:04. Un mensaje de texto desde el número de mi padre, firmado por ambos. Lo hemos hablado. Siempre has sido un fracaso. Arruinas cada fiesta, cada reunión. Ya no te necesitamos. Eso fue todo. Limpio. Definitivo. Se lo mostré a Maya. Ella no dijo nada. Simplemente me tendió una bebida. Y fue entonces cuando algo cambió. No rabia, no tristeza, solo claridad. No sabían lo que había construido, lo que poseía, de lo que dependían. Pero estaban a punto de averiguarlo. No dormí esa noche. No porque estuviera herido. Honestamente, eso se desvaneció en algún punto entre que Maya me tendió una bebida y yo cancelé su cuenta de Netflix, sino porque no podía dejar de pensar. Mi cerebro se había vuelto mecánico. Todo era frío, afilado y metódico. No estaba pensando en el pasado. Estaba pensando en lo que dependían de mí, en lo que había construido, en lo que usaban, y en cómo podía recuperarlo todo. Al amanecer, estaba sentado en la mesa de la cocina de Maya con mi portátil abierto y un café que ella había preparado sin decir una palabra.
Ella lo sabía. Lo había visto en mi cara la noche anterior. No hizo preguntas. Lo primero que hice fue iniciar sesión en el backend de la empresa que dirijo. La empecé cuando tenía 20 años. Soporte técnico y sistemas informáticos. Primero solo a nivel local, ahora a nivel nacional. No tenían ni idea de lo lejos que había llegado. Pensaban que arreglaba impresoras y configuraba correos electrónicos. Pero la verdad es que la mitad de los sistemas de su casa estaban respaldados por software que mi empresa gestiona. Yo fui quien instaló todo. La red Wi-Fi en malla, las cerraduras inteligentes, el sistema de alarma, las copias de seguridad en la nube, todo bajo mi cuenta de empresa, no la suya. A las 7:10 de la mañana, suspendí su licencia de nube. Eso desactivaría su red de cámaras domésticas, las cerraduras automáticas de las puertas y el control del termostato. Desapareció. Luego inicié sesión en nuestro plan telefónico familiar. Yo pagaba 5 líneas, la mía, la de ellos y la de mi hermana. No lo cancelé. Eso habría sido demasiado fácil. Les transferí la propiedad a ellos. Todo. Si no lo aceptaban en 72 horas, las líneas se quedarían sin funcionar. Llevaban años aprovechándose de mí. Silenciosamente, indirectamente, cada fiesta, cada evento. Siempre era lo mismo. Yo llegaba con mi portátil, arreglaba lo que estaba roto, añadía nuevas herramientas, mejoraba sus vidas. Nunca daban las gracias, nunca preguntaban cuánto costaba. Se esperaba. Luego llegó la hipoteca. Esto llevó más tiempo. Tuve que contactar directamente con el prestamista. Se acordaban de mí. El año pasado le había hecho un favor a uno de sus representantes con un fallo masivo del servidor. Le expliqué que quería que me eliminaran del acuerdo de avalista de la refinanciación de mis padres. Eso desencadenó un proceso de revisión. Sabía que no calificarían por su cuenta. Ya no. No sin mí. Después de eso, fui a por las cosas pequeñas. Facturación de Hulu transferida. El gestor de contraseñas que utilizaban, desactivado. Su acceso a mi Amazon Prime, desaparecido. El trastero que pagaba yo, donde guardaban todos los adornos navideños antiguos y las herramientas antiguas de mi padre, contrato cancelado. Me recosté en mi silla después de unas horas y finalmente levanté la vista. Maya estaba en el sofá con su portátil, desplazándose como si estuviera haciendo su propia versión de limpieza. Me pilló con la mirada y asintió levemente. No están acostumbrados al mundo sin ti, dijo. Eso me caló porque era cierto. Esa tarde, recibí el primer mensaje. De nuevo mi hermana. ¿Por qué no funcionan las cámaras de seguridad? Lo ignoré. Luego uno de mi madre. La compañía hipotecaria ha llamado. ¿Estás tocando algo? Tienes que arreglar esto. Arreglar. Siempre esa palabra. A primera hora de la tarde, recibí uno de mi padre. Solo una línea. Esto es infantil. Ese me hizo reír. A las 9:17 de la noche, el hilo de Netflix explotó con 3 personas intentando averiguar por qué no podían iniciar sesión. No respondía nada hasta justo antes de acostarme. Entonces envié un mensaje. Dijisteis que no me necesitabais. Sin emojis, sin puntuación, y apagué mi teléfono. Pero no había terminado. Ni mucho menos. Porque lo que no les había dicho todavía era cuánto más estaba ligado a mí y que no había terminado de cortar los lazos con ellos. No hasta que lo sintieran en cada rincón de su perfecta y cuidada pequeña vida. Esperaba silencio. Pensé que se retirarían a esa pequeña burbuja de complacencia que siempre habían usado cuando alguien alteraba el equilibrio. Hablarían a puerta cerrada, distorsionarían la historia a su favor, y luego actuarían como si estuvieran por encima de todo. Pero ni siquiera duraron un día. Por la mañana, vinieron a por mí. Exactamente a las 8:04 de la mañana, recibí el primer mensaje. Un mensaje de grupo de mis padres y mi hermana. Mi padre fue el primero. Estás siendo dramático. Madura. Luego mi hermana. Siempre has sido el marginado de todos modos. ¿Por qué te sorprendes ahora? Y mi madre, por supuesto, la guinda del pastel. ¿Crees que te debemos algo por cosas que nunca te pedimos? No eres un mártir, John.
Deja de hacerte la víctima. Lo leí 3 veces. No porque doliera. Simplemente no podía creer que todavía estuvieran tratando de fingir que nada de esto era real, que yo no existía como la columna vertebral de la mitad de sus vidas. Así que no respondí. En cambio, inicié sesión en el portal de administración de mi empresa. Mi negocio nunca fue pequeño. Sistemas informáticos, seguridad backend, almacenamiento en la nube, protocolos de ciberseguridad. Nos encargábamos de todo, desde salas de servidores hasta la automatización del hogar para medianas empresas. Pero 2 de nuestros primeros clientes fueron familiares. El bufete de contabilidad de mis padres y la clínica dental de mi tío. Los había metido en nuestra infraestructura cuando todavía estaba construyendo la empresa. Les di acceso gratuito a las herramientas. Yo mismo hice toda la configuración. Nunca les cobré. Ni una sola vez. Lo llamaban ayudar a la familia. Yo lo llamaba trabajo no remunerado. Hice clic en el sistema, saqué ambos perfiles de cliente y los reclasifiqué como cuentas terminadas. No se trataba solo de correos electrónicos e impresoras. Yo controlaba todo su sistema. Sus firewalls, protocolos de contraseñas, actualizaciones de software, incluso su recuperación de copias de seguridad, desaparecieron con un solo clic. No apagué nada maliciosamente. Pero quité las herramientas de mi empresa. Dejé un mensaje en su panel de control de administrador. Este sistema se mantuvo sin costo alguno durante más de una década. A partir de hoy, su cuenta ha sido cerrada. Gracias. Al mediodía, mi teléfono empezó a explotar. Llamadas perdidas de mi madre, mi padre, incluso mi tío. No contesté a ninguna de ellas. Maya estaba sentada al otro lado de la cocina mirándome en silencio. Entonces recibió una llamada. Mi madre también estaba intentando llamarla. Ella la rechazó. Nos sentamos en silencio durante un rato hasta que Maya finalmente habló. Nunca pensaron que te enfrentarías a ellos. No están enfadados. Están asustados. No se equivocaba. A las 2:36 de la tarde, mi padre finalmente cedió. Envió un mensaje que decía, nunca has llegado a nada. ¿Crees que esto te hace poderoso? Nosotros te hemos creado. Ese no me dolió. Me hizo reír porque no tenía ni idea. No tenían ni idea de que yo era el dueño de la mitad del software del que dependía su negocio. De que yo negociaba sus contratos con los proveedores, de que los certificados de seguridad vinculados a su dominio se compraban a mi nombre. Nunca preguntaron cómo funcionaba nada. Simplemente esperaban que funcionara. Así que hice otra llamada en silencio a un cliente mío que se especializaba en soporte técnico empresarial para clientes menos preparados. Le dije que se pondrían en contacto con él pronto. Le dije que les cobrara la tarifa de mercado más las tasas de prioridad. Nada malicioso, solo negocios. Luego salí a dar un paseo con Maya. No lo hacíamos desde hacía años. Terminamos en esa vieja casa del lago que solía ser nuestro lugar de veraneo de la infancia. Ella era la única de la familia que nunca intentó manipularme ni hacerme sentir culpable. Siempre mantuvo la distancia. Pero ahora se volvió hacia mí y dijo algo que se me quedó grabado. Te trataron como si fueras egoísta por querer ser tu propia persona. Solo están enfadados porque finalmente también lo estás haciendo tú. Cuando regresamos, mi bandeja de entrada estaba inundada. Mi padre, ahora en pánico, había enviado mensajes pidiendo copias de seguridad del sistema. Mi tío había escrito un mensaje con el asunto urgente, necesito ayuda para restaurar el acceso al servidor. Mi madre había enviado una serie de correos electrónicos sobre no entender que había ido mal con su plataforma de contabilidad. No respondí a nada de ello. En cambio, llamé a mi asesor financiero. Le dije que trasladara mis participaciones a un nuevo fideicomiso, uno que excluyera explícitamente a mis padres y a mi hermana de cualquier posible acceso. Ya no iba a financiar sus futuros. Especialmente después de lo que habían dicho. A las 9:40 de la noche, recibí otro mensaje de texto de mi hermana. Espero que esto haya valido la pena. Ahora estás solo. Me volví hacia Maya y lo leí en voz alta. Ella simplemente negó con la cabeza. No, no lo está. Esa era la diferencia. Yo no estaba solo. Ellos sí. Y solo estaba empezando a golpearles.
Por la mañana, todo se sentía más silencioso, pero no de una manera pacífica. El silencio tenía peso ahora. Como una casa donde las tuberías han reventado detrás de las paredes, pero nadie quiere abrirlas y mirar. Ni siquiera revisé mi teléfono hasta después del café. Ya sabía lo que encontraría. Efectivamente, ahí estaba. Un correo electrónico de la recepcionista de la clínica de mi tío. Asunto: estamos completamente bloqueados. Por favor, ayuda. Ni siquiera intentó fingir que todo seguía como siempre. Dijo que no podían acceder a los archivos de los pacientes, no podían procesar la facturación y se veían obligados a reprogramar las citas porque sus sistemas se habían apagado durante la noche. Sin copias de seguridad, sin configuración alternativa, nada. Dijo: pensábamos que todo estaba alojado de forma independiente. No sabíamos que todo eras tú. No respondí. Reenvié el correo electrónico a un colega de confianza en una empresa de informática comercial que cobra tarifas reales y no tolera a los clientes familiares que no pagan. Añadí una nota. Necesitarán una recuperación completa del sistema y una reinstalación. Facturen a su tarifa estándar de emergencia. 2 horas después, recibí una serie de mensajes de texto de mi madre. Primero uno: hablemos. Luego: no lo decíamos en serio. Estábamos bebiendo. Estábamos estresados. Todo el mundo dice cosas que no quiere decir en las fiestas. Esa frase, todo el mundo dice cosas, golpeó como un eco podrido porque recordé cada vez que habían dicho algo feo, y luego esperaban el perdón solo porque pasaba el tiempo. Así es como operaban. Decirlo, negarlo, fingir que era una broma, y luego culparte a ti por recordarlo. Luego llegó el mensaje más largo, uno que claramente le había llevado unos cuantos borradores. No se trataba de no quererte allí. Estábamos tratando de ayudar a la señora Langford a sentirse incluida. Es importante para nosotros, especialmente ahora que nos está haciendo un descuento en el nuevo piso. Pensábamos que lo entenderías. Ese fue el momento en que todo se volvió real. No lo negaron. Simplemente lo explicaron como si tuviera sentido. Como si cambiarme por un piso de madera más barato fuera una estrategia familiar razonable. Lo leí en voz alta a Maya. Ella ni siquiera parpadeó. Simplemente dijo: así que tu asiento valía $2 por metro cuadrado. Me reí, pero no fue una risa feliz. No podía creer que alguna vez hubiera llamado a esta gente mía. Alrededor de las 2 de esa tarde, mi padre llamó a Maya. Ya ni siquiera se molestó en intentar contactar conmigo directamente. Ella no contestó, pero él dejó un mensaje de voz largo, nervioso y divagante. Dijo que no se había dado cuenta de cuánta infraestructura empresarial dependía de mí. Admitió que pensaban que yo solo arreglaba ordenadores y no se daban cuenta de que había vinculado todo el backend de su empresa a la arquitectura de mi compañía. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Simplemente pensábamos que te gustaba ayudar. Nunca pedías nada, ¿verdad? Porque si nunca pides, no tienen que dar. Y si no haces ruido, te llaman callado en lugar de invisible. A las 4:19 de la tarde, recibí un mensaje de texto de mi prima Ellie, la hija de mi tío. Dijo que se había enterado de lo que había pasado. Luego soltó la verdadera bomba. Están tratando de hacer ver que tú has destruido la familia. Me dijeron que me mantuviera alejada de ti. Dijeron que ahora eres peligroso. Peligroso como si defenderse a uno mismo fuera una amenaza. Como si tuvieran miedo de lo que pudiera decir o, peor aún, de lo que podría dejar de hacer por ellos. Llamé a Ellie. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó historias que hacían que la mía sonara suave. Presionada para hacerse cargo de la clínica, para casarse con alguien del círculo eclesiástico, para comportarse. Cuando se negó, la llamaron desagradecida. Dijeron que estaba tirando por la borda todo lo que habían construido para ella. ¿Te suena familiar? Al final de la llamada, ella me dijo que también estaba cortando lazos con ellos. Dijo que prefería reconstruir todo desde cero que deberles algo más. Me dijo que admiraba lo que estaba haciendo. No supe qué responder. Nadie me había dicho eso nunca. No en esta familia. Esa noche, justo antes de las 10, mi teléfono volvió a vibrar. Mi hermana: ¿sigues pagando mi matrícula de primavera? Ni siquiera intentó ocultarlo detrás de una charla intrascendente.
Me quedé mirándolo durante un minuto, luego escribí, no, y le di a enviar. Podía imaginar su reacción, su cara desmoronándose, sus manos temblando, tal vez incluso corriendo a contárselo a nuestra madre con el teléfono. Y podía imaginar lo que diría mi madre. Estás siendo dramático. Ya se le pasará. Pero esta vez, no se me iba a pasar. Esto no era venganza. Era un reequilibrio. No les estaba quitando nada. No lo que ya habían desechado. Simplemente me negaba a ser su red de seguridad mientras ellos prendían fuego a la casa. A medianoche, Maya y yo estábamos sentados en el porche envueltos en mantas viejas, sin decir mucho. Ella rompió el silencio primero. Van a venir aquí. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Que vengan. Aparecieron a la tarde siguiente. Sabía que lo harían. Maya también lo sabía. La única pregunta era cuánto tardaría el orgullo en ceder ante el pánico. El timbre sonó justo después de las 2. No me levanté. Maya sí. Abrió la puerta, no les invitó a entrar. Era mi madre, mi padre y mi hermana de pie como si estuvieran en algún tipo de gira de disculpas, pero sin que la parte de la disculpa estuviera resuelta. Me quedé sentado en la mesa de la cocina. Oí a mi madre preguntar si podían entrar. Maya dijo que podían quedarse de pie en el porche. Eso fue todo. No les gustó. Mi padre la empujó de todos modos. Entró como si todavía fuera el dueño del lugar. Mi madre lo siguió, pero más lentamente. Mi hermana se quedó de pie en el borde del porche, con los brazos cruzados. Él intentó empezar con algo neutral. ¿Tienes aspecto de cansado, John? No respondí. Mi madre empezó su discurso sobre cómo las familias pelean, cómo la Navidad es estresante, cómo las cosas se habían sacado de contexto. Dijo que no decían en serio lo que decían en los mensajes. Que solo eran palabras. Que estaban avergonzados. Luego llegó la frase que estaba esperando. Te necesitamos. Ahí estaba. Sin disculpas, solo necesidad. Como si decir la verdad directamente fuera a restablecer el tablero. Como si, con solo admitirlo, yo deshiciera todo. Me levanté. Maya se puso a mi lado y lo dije claramente. No me queríais. Lo dejasteis claro. Dijisteis que yo arruinaba todo. Mi padre intentó interrumpirme. Empezó a decir algo sobre el calor del momento. Seguí adelante. Usasteis lo que os di, os atribuisteis el mérito de lo que construí, y cuando dejé de dar, me llamasteis peligroso, un fracaso, y ahora queréis que el sistema vuelva a funcionar, no elijo. Mi hermana finalmente estalló. ¿Así que, estás cortando con todo el mundo por una sola noche? Me reí. Por primera vez en días, fue real. Esto no se trata de una sola noche. Se trata de 20 años. La voz de mi madre se quebró, pero no me importó. Dijo algo sobre cómo nada de esto era intencional. Y solo estaban tratando de aprovechar al máximo las fiestas. Y que no sabían cuánto había hecho yo. Eso último, esa es la parte que lo sé yo. No lo sabíais porque no os importaba. Funcionaba y eso era suficiente. Les dije que se fueran. No discutieron. Pero antes de que mi padre saliera por la puerta, dijo algo que casi sonó como una amenaza. Te arrepentirás de esto. La familia es todo lo que tienes. Y yo dije, no, Maya es familia. Ella es familia. Vosotros. Vosotros sois solo gente con la que crecí. Después de que se fueron, revisé mi teléfono. Había llegado otro correo electrónico, esta vez del prestamista hipotecario. Oficialmente me habían eliminado de los documentos de avalista. Mis padres ahora eran totalmente responsables de sus pagos, y a juzgar por las tasas y la pérdida de mi calificación crediticia en el trato, iban a tener muchas dificultades para seguir el ritmo. A las 8:17 de la tarde, mi hermana envió un mensaje de texto por última vez. Siempre has estado celoso de lo unidos que éramos. No respondí. Reenvié el mensaje a ella. Ella respondió un minuto después. Loco. ¿Ni siquiera se escuchan a sí mismos? Luego añadió, voy a ir este fin de semana. Tenemos que hablar.
Tengo una idea. Las piezas se estaban moviendo. El círculo estaba cambiando. Y los que siempre habían estado tan seguros de su control ahora estaban completamente expuestos. Sin tecnología para esconderse. Sin dinero que les hubiera enviado. Sin seguridad que hubiera mantenido en silencio. Solo ellos en su gran casa solos, pagando el precio completo por todo lo que solían conseguir gratis. Y ese era el punto, no destruirlos, solo mostrarles lo que se siente al estar solo. Ella apareció el sábado justo antes del mediodía, sosteniendo 2 cafés y una carpeta bajo el brazo. Ni siquiera se molestó en llamar. Maya ya le había dicho que entrara. Miró a su alrededor, sonrió como si no hubiera podido respirar en toda la semana, y dejó caer la carpeta sobre la mesa de la cocina. Esto es todo, dijo. Correos electrónicos, mensajes, incluso capturas de pantalla. Lo he estado recopilando durante años. La abrí lentamente, esperando drama. Pero lo que vi fue peor. Fría manipulación, veladas amenazas de mi tío sobre sacarla de su testamento, intentos de mi padre de que la despidieran de un trabajo que había aceptado en una empresa que él no aprobaba. Era como leer mi propia historia, solo con nombres diferentes y un sabor ligeramente diferente de traición. Les han hecho esto a todos nosotros, dijo, solo que de diferentes maneras. Siempre fui la obediente hasta que dejé de serlo. Me miró. Entonces quiero salir, no solo emocionalmente, legalmente. Quiero empezar algo nuevo, algo que no esté atado a ellos. Te quiero dentro. No respondí de inmediato. Solo me quedé mirando la carpeta. Habían pasado días desde que mis padres salieron del porche de mi prima, y no había oído una palabra desde entonces. Ni nuevas llamadas, ni nuevos mensajes, silencio. Pero no era paz. Era reagrupación. Los conocía lo suficientemente bien como para saber que estaban planeando el siguiente movimiento. Tal vez contactar con familiares, amigos, tal vez tratar de distorsionar la narrativa. Maya habló. Podríamos convertir esto en algo. Los 3. Tú tienes la tecnología. Ella tiene la gestión. Yo conozco el marketing. Que se queden con las sobras. Esa noche, conduje hasta la casa de mi infancia, no para reconciliarme, sino para cerrar la puerta correctamente. La casa parecía más pequeña. Aparqué frente a ella y me quedé allí sentado durante 5 minutos antes de salir. Mi padre abrió la puerta. Mi madre estaba de pie detrás de él como esperando para evaluar mi estado de ánimo. Mi hermana no estaba por ningún lado. Entré sin decir una palabra y me quedé de pie en el salón escaneando los mismos muebles que solían sentirse como parte de mi vida. Ahora parecía un escenario para algo falso. Vine a dar las gracias, dije. Parecían confundidos. Gracias por recordarme quiénes sois realmente. Por empujarme lo suficiente para verlo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y extendió la mano, pero dio un paso atrás. No podéis llorar y quedaros con los beneficios. Mi padre intentó hablar, pero no me importó lo que tuviera que decir. Los miré a ambos. Me hicisteis sentir como un relleno durante toda mi vida. Solo lo llamasteis amor cuando os convenía. Ahora os toca descubrir quiénes sois sin que yo arregle todo entre bastidores. Salí. Maya estaba esperando en el coche. Ella envió un mensaje de texto justo cuando me abrochaba el cinturón. Estamos construyendo esto y los estamos dejando atrás. Y lo hicimos. En los meses que siguieron, lanzamos una nueva empresa, totalmente independiente. Cada día era una especie de curación silenciosa. No hubo grandes discursos, ni grandes explosiones finales, solo distancia, distancia y claridad. Mis padres vendieron la casa menos de un año después. La hipoteca los había alcanzado. Mi hermana abandonó la universidad. Intentaron ponerse en contacto de nuevo, pero para entonces, yo estaba en otro lugar, en un lugar real. No eran villanos. Eran solo personas egoístas y pequeñas que creían que el amor era una herramienta de influencia. Y ahora estaban solos. De la misma manera que habían querido que yo lo estuviera aquella Nochebuena. Solo que, a diferencia de mí, ellos sí terminaron solos. La actualización. Unos meses después de que lanzáramos nuestra nueva empresa, algo totalmente inesperado llegó a mi escritorio. Una disculpa escrita de nuestra antigua vecina, la señora Langford.
Había estado observando desde la barrera. Y aparentemente, en el momento en que vio que nuestra empresa startup ganaba terreno en una revista tecnológica regional, se dio cuenta de lo que habíamos estado haciendo y de lo que mis padres habían intentado ocultar. Siempre se había sentido incómoda aquella Nochebuena y ahora quería asumir ese momento. Su mensaje era genuino, escrito a mano, una rareza en estos días. Escribió que se sentía como un peón en su plan, se disculpó por estar de pie en su mesa cuando yo no era bienvenido, y lo más extraño de todo, se ofreció a recomendar nuestra nueva empresa a todos sus clientes de contratación. Lo firmó, no sola esta Navidad. Les conté a Maya y ella sobre esto y nos reímos, no por burla, sino por alivio. Esa persona había visto la verdad y había decidido hacer algo honesto. No deshizo el pasado, pero fue un pequeño regalo. La actualización no llegó a mis padres ni a mi hermana en los titulares. Tenían sus propios problemas ahora y rara vez llamaban. Pero en ese sobre, metido entre la nota de agradecimiento y una lista de referencias de tejados de Collins, había una sola tarjeta de Navidad sin nombres dentro, solo un dibujo de un pino y las palabras, el año que viene, sin intercambios de muebles. Sonreí ante eso, y luego la guardé en el cajón de mi oficina junto con una foto mía, de Maya y de ella el día del lanzamiento, sonriendo como si ya hubiéramos ganado. Resulta que a veces el aliado inesperado no es al que salvaste. Es el que te recuerda en silencio cuando nadie más lo hace.